Adicción a la pornografía, una conducta adictiva cada vez más frecuente. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista en adicciones, y en este video vamos a hablar de qué es la adicción a la pornografía, qué indicadores clínicos existen para determinar que una persona, mujer u hombre, tiene adicción a la pornografía, incluso observar qué porcentajes existen en el mundo de personas con adicción, hombres, con adicción a la pornografía, hombres, y adicción a la pornografía, mujeres. Tipos de adicción a la pornografía. ¿Qué hacer si tengo un familiar adicto a la pornografía? Así que vamos a conversar. El primer paso es entender qué es la adicción a la pornografía. Bueno, la adicción a la pornografía la entendemos como un trastorno de conducta compulsiva en el que una persona pierde el control sobre el consumo de contenidos sexuales explícitos, al punto de dedicar un tiempo excesivo, descuidar otras áreas de su vida y continuar a pesar de las consecuencias negativas que se desarrollan. En un lenguaje muy sencillo, ¿qué es adicción a la pornografía? Para cualquier persona. Es cuando una persona ve pornografía y deja de ser una elección y se convierte en algo que la persona lo siente como una necesidad. Aunque le esté haciendo daño, lo sigue haciendo. Estamos hablando de una persona con adicción a la pornografía. ¿Cuáles son algunos indicadores clínicos para hablar de adicción a la pornografía? ¿Cuáles son esos criterios para determinar que una persona está teniendo una conducta adictiva? Pasó de usar pornografía, pasó de abusar la pornografía y ahora tiene una conducta adictiva. Mira lo que le estoy diciendo, no es ver, es que siente una necesidad compulsiva, ya no lo elige, es una necesidad compulsiva de estar viendo contenido sexual explícito y cada vez una sensación de querer ver más y de querer tener mayor contenido de este tipo. Primer indicador, se pierde el control. Hay una gran dificultad para reducir el consumo, aunque la persona lo intente. Mire, Juan Camilo, es que yo lo intenté, ¿cómo le parece que yo hice todo lo posible para hacerlo? Sin embargo, aunque lo intente, no basta con intentarlo, porque sigue persistiendo esa conducta. 2. Existe un uso excesivo, dedica una gran cantidad de tiempo, adicionalmente sacrifica a veces sueño, trabajo, estudio, relaciones. Es decir, relaciones, su relación de pareja, la relación con sus hijos, la relación con sus amigos, cada vez se está haciendo más introvertido, cada vez se está aislando cada vez más en ellos o en ellas. Claro que tenga en cuenta que en el mundo existe un desbalance. Estamos hablando que hay una gran cantidad de hombres y una más pequeña cantidad de mujeres, aunque existe. Los hombres seguimos siendo más vulnerables ante este tipo de conducta adictiva y hay incidencia a nivel cultural y también hay una incidencia a nivel de pautas de crianza. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta es muy importante. Tercer dato, aparece un fenómeno que se llama tolerancia. Necesidad de consumir más tiempo o contenidos más extremos para lograr la misma excitación. Hago un paréntesis. En el 98% de los casos está vinculado ver pornografía, adicción a la pornografía, con otro anexo, que es adicción a la masturbación. Las dos, adicción a la pornografía y adicción a la masturbación. No estoy diciendo que la masturbación es mala.
estoy diciendo que ya no lo hacen por elección, lo hacen por obligación. Ya no usan este asunto como un tema de autoexploración o de generación de placer de vez en cuando. No, lo usan de manera compulsiva y obligatoria. Y esto empieza a generar afectaciones físicas y sobre todo afectaciones en el estado de ánimo. Cuarto dato, empieza a haber síntomas emocionales en relación a cuando tienen abstinencia. Hoy Juan Camilo, llevo 2 semanas sin hacerlo. Yo llevo 2 semanas sin ver pornografía, sin generar masturbación, pero me irrito, tengo ansiedad, tengo malestar, me da rabia todo, no quiero el mundo. Es uno de esos indicadores propios de la adicción a la pornografía. Quinto, consecuencias negativas. Existe deterioro en la intimidad con su pareja, existe aislamiento social, problemas económicos, baja autoestima, bajo rendimiento laboral y académico. Eso empieza a pasar. Sexto dato, persistencia a pesar del daño. Yo ya vi que me hace daño, pero no soy capaz de parar. Reconozco que es un problema, reconozco que tengo esa dificultad, sin embargo, no soy capaz de parar. En este momento vemos que estos son los indicadores. Cuando una persona tiene esos 6 indicadores, estamos hablando de que existe una conducta adictiva relacionada con la pornografía. Es importante entender que hay personas que tienen distintas modalidades de desarrollar su adicción a la pornografía. Existen personas que tienen un uso episódico, es decir, cuando tienen mayores niveles de estrés, mayores niveles de soledad, de ansiedad, lo hacen. Entonces es un asunto episódico, muy vinculado a lo emocional. Existen otros que lo que hacen es, por función psicológica, lo que hacen es generar evasión. ¿Y qué es la evasión? Entonces yo, como no tengo un grupo cercano de personas con las cuales pueda compartir, yo quiero socializar, quiero compartir, quiero buscar una pareja, sin embargo, como no lo hago, uso pornografía para escapar de esas emociones negativas. Entonces, lo que hago es usar pornografía para yo incluso generar diálogos con lo que está pasando ahí y armar una película en mí en relación a que estoy socializando o que estoy interactuando con alguien más. Ahí hay una parte muy interesante y es que empezamos a observar que la adicción a la pornografía empieza a generar afectaciones en hombres y en mujeres en su desempeño sexual, porque todo lo ven en relación a lo que aparece en la industria del porno. Entonces, por eso empieza a haber eyaculación precoz, en las mujeres aparece frigidez, empieza a haber pérdida de lubricación precisamente en las mujeres y pérdida del deseo sexual con personas de carne y hueso por parte de los hombres. Cuando una persona tiene afectaciones muy leves, se llama uso de pornografía. Cuando empieza a comprometer relaciones y rendimiento personal, se llama abuso de la pornografía. Y cuando hablamos de que esa persona tiene una dificultad grave con la adicción a la pornografía, es porque ya domina su vida, deterioró todas las distintas esferas, las múltiples áreas de su vida y por tanto empieza a tener un mundo paralelo, una vida paralela y deja de vivir la vida real. ¿Qué hacer si tienes un familiar con adicción a la pornografía? Primer punto, dejar de que esto sea tabú. Hay que sentarnos y decir, es una realidad, estás teniendo en este momento una conducta adictiva, necesitamos apoyo profesional. Eso es muy importante. 2, usted como familia entrenarse en cómo poderle ayudar, porque va a haber que tener unos controles parentales muy interesantes en el celular, en los dispositivos que utilice, en cómo está, si se encierra o no se encierra en la habitación. Hay que desarrollar unas acciones conductuales
para facilitarle las cosas a esa persona. Juan Camilo, ¿por qué facilitarle? Porque entre más factores de riesgo tenga, mayor vulnerabilidad va a haber. Entonces, si esa persona, a veces hemos llegado a quitar la puerta de la habitación con la intención de que él sienta que está siendo observado y por tanto no practique la pornografía o a su vez la masturbación de manera tan frecuente. Eso sirve de mecanismo de contención. Entonces necesitamos entrenarnos cómo le ayudo, cómo hablo, qué, de qué forma. Y tercer dato, recuerden que esto es un asunto que como es una adicción comportamental, la mayoría de veces se normaliza. No lo normalice. Tenga en cuenta que muchas veces esto está asociado a dificultades, como lo hablábamos, de trastornos del estado de ánimo. Y a veces hay que dar medicación para bajar niveles de ansiedad, a veces hay que dar medicación y por eso es que nos apoyamos de psiquiatría para hacer un tratamiento efectivo. Espero que esto sea de utilidad y que les pueda servir. Si fue de utilidad, coméntelo, compártalo y suscríbase al canal. Usted sabe cómo nos despedimos aquí. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.